encuentro ningún beneficio de estar sentado acá en la tarde hablando. Pero bueno, lo terminaremos y ya está. Yo les había comentado que ustedes tienen dentro de las colagenopatías, más bien, felicito a los expositores, me parece perfecta la exposición que han hecho, es un tema amplio, pero a pesar de ser amplio, lo han hecho bastante bien, así que los felicito a los tres, bastante bien, muy buena exposición. Yo lo que les decía es que cuando ustedes hablan del lupus, ya saben que hay compromiso mucoso y cutáneo, y que lo más frecuente es el lupus cutáneo agudo, lo más frecuente, ya siempre eso está posterior a la exposición a rayos UV. Entonces hay una fotosensibilidad y eso se da en los pacientes con lupus. Es más, puede haber una paciente con lupus completamente estable que posterior a la exposición a rayos UV presenta una descompensación de lupus. Bien, les había dicho además también que pueden haber úlceras orales y nasales, pero que esas úlceras por lo general son indoloras, que es lo que las diferencia de cualquier tipo de lesión de otra índole. Muy bien. Yo les había comentado que es lo que las diferencia de las lesiones herpéticas, y si bien habitualmente las lesiones herpéticas son vesiculares, también pueden llegar hasta ulcerarse, pero habitualmente obviamente son vesículas, ¿no? En el lupus pueden haber lesiones de tipo purpúricas, apoyosas, ¿no? Urticarias, incluso pueden haber máculas, ¿no? Hipercrómicas. Y yo les decía a ustedes que siempre recuerden que para hablar en dermatología tienen que saber diferenciar y describir las lesiones adecuadamente. Entonces, es la base para hacer un buen diagnóstico. Entonces, tienen lesiones primarias que son en una base de una piel sana, y son lesiones primarias que son de contenido sólido y de contenido líquido. Las de contenido sólido, ahí tienes las máculas y las pápulas, que son las que podemos ver acá en el lupus. En artritis reumatoide les dije que si bien el compromiso es netamente articular, también hay manifestaciones extraarticulares. Y dentro de esas hay compromiso dérmico, que básicamente puede ser por lesiones nodulares o por lesiones de tipo ulcerativas. O sea, hay úlceras por artritis reumatoide. Característicamente son en miembros inferiores. Cuando hablamos de dermatomiositis, que es el tercer punto que hablaron sus compañeros, yo les comentaba que puede haber un compromiso muscular, que es la miositis, pero que también puede haber un compromiso cutáneo, y que esto habitualmente se da al mismo tiempo. Pero que en un 30% de los casos, primero es el compromiso cutáneo y posteriormente se presentan las miositis. ¿Qué es lo más frecuente? Las pápulas de Gota. Es lo más frecuente que hay, ¿ya? Es lo más común, es lo más frecuente, ¿bien? Y estas por lo general son metacarpofalángicas o interfalángicas. Bien, también puede haber en la dermatomiositis máculas que sean a nivel del cuello, ¿no? Que es lo que llaman las máculas en B, ¿no? Que es a nivel del cuello, ¿no? Y recuerden que si estamos hablando de especificidad, más específico, o sea, menos frecuente, pero más específico, es el eritema en el litrópico, ¿no? Que es a nivel de la región ocular. ¿Pueden hacer biopsias en dermatomiositis? Pueden hacer biopsias, pero en realidad el diagnóstico es netamente clínico y hay un soporte de exámenes laboratoriales como la elevación de la creatinina quinasa, ¿no? Y la biopsia en realidad es inespecífica, ¿no? ¿Qué es lo que pueden ustedes encontrar en la biopsia? Pueden encontrar necrosis a nivel de fibras musculares, pero como les digo, es inespecífica, el compromiso es netamente clínico con una confirmación a nivel de pruebas sanguíneas, ¿ya? Y se hacen biopsia, necrosis de fibras musculares. Si vamos a hablar del tratamiento en dermatomiositis, si vamos a hablar del tratamiento en lupus eritematoso sistémico, bueno, podemos utilizar corticoides tópicos, y esos corticoides tópicos, si es que hay un compromiso severo, pueden ir a corticoides sistémicos, ya sea vía oral o ya sea endovenoso, en algo que nosotros llamamos pulsoterapia. Recuérdense que la enfermedad es mayor, vamos a usar inmunomoduladores como rituximab, o incluso en artritis reumatoide utilizamos medicamentos que son fármacos modificadores de la enfermedad, que son los FARMES o los DMARDs, donde uno de ellos convencional es el rituximab. Y en esclerodermia, que era la última patología que ellos hablaron, también utilizamos metrotexato. Es un DMARD convencional, es un fármaco antirreumatoideo modificador de enfermedad, o DMARD por sus siglas en inglés. Entonces, en esclerodermia, obviamente, el compromiso universal, que siempre va a haber, hay un compromiso dérmico. Bien, en esclerodermia, las primeras áreas que están involucradas van a ser los dedos, las manos y la cara. Manos, dedos, cara son las primeras áreas que están involucradas en esclerodermia. La extensión va a ser variable, la gravedad del engrosamiento es variable y el endurecimiento de la piel. Son, digamos que las tres variantes: la extensión, la gravedad del engrosamiento y el endurecimiento de la piel. ¿Ya? Antes del endurecimiento de la piel, lo que primero hay es un aumento, un edema, ¿no? Le llaman una hinchazón edematosa, ¿no? Y hay un eritema. Entonces, hay una hinchazón edematosa y un eritema que va a ser lo que va a preceder a lo que es el endurecimiento de la piel. En esclerodermia, claramente, puede haber también piel seca, en esclerodermia puede haber prurito,
hay cambios capilares en los lechos unguiales, ¿no? Hay úlceras también en las articulaciones, ¿no? Y estas úlceras en las articulaciones habitualmente se dan por microtraumas, ¿no? Entonces, hay úlceras en articulaciones que habitualmente se dan por microtraumatismos repetitivos, ¿ya? Y esto obviamente son interfalángicas distales e interfalángicas proximales, ¿bien? Entonces, recuerden que en esclerodermia hay un engrosamiento de la piel, hay un endurecimiento de la piel, hay eritema también y pueden haber úlceras en articulaciones por microtraumatismos que se dan repetitivamente. Yo me acuerdo que Fiorella comentó también que puede haber, digamos que una esclerodermia lineal, y sí, lo puede haber, pero esto habitualmente es en niños, ¿no? Pueden haber la morfea en placas, y recuerden que esa esclerodermia lineal es, digamos, un compromiso severo, un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque hay compromiso de la dermis, del tejido celular subcutáneo, que es la hipodermis, y puede llegar incluso hasta el compromiso óseo. Bien, el tratamiento en la esclerodermia, así como en el artritis reumatoide, utilizamos metotrexate, acá también. Y en casos severos, así como en el lupus usamos micofenolato, ciclofosfamida, acá también. Entonces, digamos que en todas esas colagenopatías, el tratamiento va a ser inmunomoduladores, inmunosupresores, desde los corticoides hasta metotrexate, hasta inmunomoduladores, hasta ciclofosfamida o micofenolato hemofetilo. Y en la enfermedad leve, doctor, en la enfermedad leve podemos utilizar corticoides tópicos, ¿no? Como beclometasona, ¿correcto? Como clobetasol, o sea, son corticoides que podemos usar tópicos y esto va a depender siempre de la severidad, ¿no? Del grado de severidad. Bien, incluso en esclerodermia, le digo, doctores y doctoras, cuando tenemos pacientes con resistencia a ese tratamiento con corticoides, vamos a utilizar incluso inmunoglobulinas endovenosas. Doctor, ¿y el tratamiento o el diagnóstico va a ser con biopsia en esclerodermia? No, es netamente clínico y lo que vamos a utilizar también son anticuerpos, o sea, exámenes de sangre, ¿no? Anticuerpos anti la topoisomerasa, ¿no? Anticuerpos anticentrómero, que es en esclerodermia. Y en lupus, como ustedes ya deben saber, si bien el compromiso es netamente clínico, vamos a utilizar un marcador inmunológico como es el anticuerpo antinuclear, que es el ANA. Correcto, en artritis reumatoide es un compromiso, es un diagnóstico netamente clínico, pero también vamos a utilizar reactantes de fase aguda como BCG o como el factor reumatoideo o incluso un marcador precoz que se llama anti-CCP, anticuerpo contra el péptido citrullinado, que es un marcador precoz. Entonces, en todas estas patologías, el otro día hablaba con mi último grupo de dermatología y les decía, en realidad la mayoría de afectaciones dérmicas responden a una enfermedad sistémica, ¿no? Y el diagnóstico puede ser biopsia, sí y no. En realidad son inespecíficas y más que todo en el caso del lupus, tendré compromiso clínico, cutáneo, y le pediré un marcador que es altamente sensible como el ANA, pero si me sale positivo, podré pedir marcadores altamente específicos como el anti-SMIT o el anti-NA doble cadena, ¿no? Y si estoy pensando en esclerodermia, también puedo pedir marcadores como el anticuerpos anticentrómero o anticuerpos anti la topoisomerasa, o también le llaman anti-SSL70. Correcto, en artritis reumatoide clínico y utilizo factor reumatoideo, reactantes de fase aguda como BCG y PCR y el anticuerpo contra el péptido citrulinado o también llamado anti-CCP. Y en todas ellas, inmunomoduladores. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. Dudas, preguntas, ¿todo claro? Sí. Bueno, Franco, Fiorella, en verdad su grupo, en general su grupo los felicito. Una buena exposición. Bastante amplio el tema, pero creo que lo han resumido bastante bien. Y eso, que es, hay mucho más para hablar, pero la verdad es que no hay nada que dejarse porque es muy amplio el tema. Con las genopatías en sí es bastante amplio. Ya, pero yo creo que con que sospechen cuáles son las características de cada enfermedad y sepan cómo diagnosticarlo, y como les repito, o sea, yo creo que la base de un buen diagnóstico en dermatología parte de una buena descripción. O sea, si tú haces una buena descripción de la lesión, vas a llegar al diagnóstico. Si tú no haces una buena descripción de la lesión, va a ser difícil que lo puedas hacer. Yo creo que ustedes deberían partir de eso. Primero leer lesiones elementales en dermatología. Y ustedes recuerden, tienen lesiones de contenido primarias, de contenido sólido y contenido líquido. Sólido, máculas, placas, pápulas, nódulos, tumores. Líquido, vesículas, ampollas, pústulas y fictenas. Y también quistes, ¿no? Esas son las lesiones primarias. Y las lesiones secundarias, la úlcera, la costra, la atrofia, la escara, y por ahí, y la escama también, ¿no? Y bueno, recuerden obviamente pues que en la piel tienen tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es lo que nosotros llamamos tejido celular subcutáneo. Si ustedes definen bien una lesión, definen bien una de estas lesiones, van a llegar al diagnóstico. Si no saben definirlas, va a ser difícil que lleguen a ese diagnóstico, ¿ya? Bien, chicos, no hay dudas, no hay preguntas, ¿todo claro? Todo claro, doctor. Sí, doctor, todo claro. Muy bien, listo. Entonces, damos por concluir nuestra charla.
Listo, chicos, gracias, cuídense. Chau, chau. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.